Esta noche escucharás historias que parecen imposibles, pero fueron contadas como experiencias reales, llamadas que no deberían existir, lugares que aparecen solo para algunos y decisiones que cambian todo en segundos. Quédate hasta el final, porque algunas cosas no terminan cuando la historia acaba. Nunca digo mi nombre cuando cuento esto. No porque quiera ocultarme, sino porque desde que ocurrió, cada vez que alguien lo pronuncia cerca de ciertos objetos, algo responde. Todo empezó cuando compré una caja antigua en un mercado nocturno. No era valiosa ni llamativa, solo pesada y fría, como si hubiera pasado demasiado tiempo lejos de la luz. El vendedor evitó mirarme cuando pagué y dijo que no aceptaba devoluciones. Pensé que era una broma. No lo era. La caja permaneció cerrada varios días sobre una mesa de madera. No tenía cerradura ni forma evidente de abrirse, pero cada mañana aparecía ligeramente movida. Al principio culpé al viento o a mi propia distracción. Luego comenzaron los sonidos suaves, golpes casi educados desde el interior, como alguien intentando llamar sin hacer ruido suficiente para asustar a nadie. Dejé de dormir bien desde entonces. Una noche desperté con la certeza de que alguien estaba sentado en mi habitación. No escuché pasos ni respiración, solo la sensación de compañía. La caja estaba abierta aunque recordaba haberla dejado cerrada. Dentro no había nada, solo un olor húmedo y antiguo, parecido al de una casa abandonada. Cuando me acerqué sentí un frío subir por mis brazos, como si algo invisible reconociera mi presencia. No volví a cerrarla. Después comenzaron los cambios pequeños. Objetos que aparecían en lugares distintos, fotografías giradas hacia la pared, puertas que encontraba entreabiertas. Nada violento, nada evidente. Lo peor era la sensación de que alguien observaba mis reacciones, aprendiendo qué me incomodaba más. Cada día la casa se sentía menos mía y más ajena, como si yo fuera el visitante y algo más hubiera reclamado el espacio antes que yo. La calma empezó a desaparecer. Intenté deshacerme de la caja. La dejé en un contenedor lejos de casa y regresé caminando sin mirar atrás. A la mañana siguiente, estaba otra vez sobre la mesa. No había señales de que alguien hubiera entrado. Comprendí entonces que el objeto no era el problema, sino el vínculo que se había formado al abrirlo. Algo había cruzado conmigo y ahora necesitaba permanecer cerca para existir. Esa idea no me dejó respirar con normalidad. Los sueños cambiaron primero. Veía habitaciones que no conocía y personas inmóviles observando desde esquinas oscuras. No hablaban, solo esperaban. Al despertar, encontraba marcas en el polvo alrededor de la caja, como si dedos hubieran intentado salir desde dentro durante la noche. Empecé a cubrirla con tela, pero siempre aparecía descubierta al amanecer. Algo quería ser visto, reconocido, recordado, y comenzaba a lograrlo. Un día escuché mi propia voz desde la sala mientras estaba solo en casa. Decía frases que nunca había pronunciado, describiendo recuerdos que no eran míos, historias de accidentes, despedidas y miedo antes de morir. La voz salía desde la caja abierta. No grité. Solo entendí que aquello no intentaba asustarme sino usarme. Necesitaba un cuerpo que recordara por él. Desde ese momento dejé de sentirme completamente solo. Las luces comenzaron a fallar solo en la habitación donde estaba la caja. La oscuridad llegaba antes ahí, más densa, como si absorbiera el sonido. Una noche vi una sombra levantarse desde el interior y desaparecer cuando encendí la luz. No tenía forma clara, pero transmitía una tristeza insoportable. No era rabia ni odio, era desesperación por no poder irse. Comprendí que algo había quedado atrapado demasiado tiempo. Intenté investigar su origen. Nadie recordaba al vendedor ni el puesto donde la compré. Las fotografías del mercado no mostraban la caja. Era como si hubiera aparecido solo para mí. Esa idea fue peor que cualquier manifestación.
significaba que no había un inicio claro ni una forma sencilla de terminarlo. El objeto no había sido encontrado por casualidad, había sido entregado. Y yo había aceptado sin saberlo. Con el paso de los días empecé a olvidar cosas simples, nombres, fechas, conversaciones recientes. En cambio, recordaba detalles de vidas que no había vivido, calles desconocidas, habitaciones ajenas, momentos finales de personas que nunca conocí. Cada recuerdo nuevo aparecía después de escuchar golpes suaves dentro de la caja. Era un intercambio silencioso. Algo recuperaba presencia mientras yo perdía partes de mí. Una madrugada desperté frente a la caja sin recordar haberme levantado. Mis manos estaban dentro, tocando el vacío. Sentí otra mano responder desde la oscuridad, fría y temblorosa. No intentaba arrastrarme, solo sostenerse. En ese instante entendí que no quería escapar del objeto. Quería salir a través de alguien. Cerré la caja con fuerza, pero la sensación de contacto permaneció durante horas. Ya era tarde para detenerlo. La casa comenzó a oler diferente, como madera húmeda y metal antiguo. Los espejos reflejaban movimientos que no coincidían conmigo. A veces tardaban un segundo en imitarme, como si alguien aprendiera a usar mi cuerpo observando desde dentro. Dejé de mirarlos. El silencio se volvió pesado, cargado de una presencia constante que respiraba cuando yo dejaba de hacerlo por miedo. La convivencia se volvió inevitable. Intenté dormir fuera de casa, pero los sueños me siguieron. Siempre aparecía la caja abierta, esperando. Al despertar encontraba pequeños objetos antiguos en mis bolsillos. Botones, llaves oxidadas, fotografías rotas. Ninguno era mío. Comprendí que la distancia no importaba. El objeto ya no era físico. Se había convertido en un lugar donde algo vivía y al que yo estaba conectado sin poder romper el vínculo. Una noche escuché claramente una palabra susurrada cerca de mi oído. Era un nombre que no reconocí, pero sentí que pertenecía a quien estaba atrapado. No lo repetí. Instintivamente supe que decirlo en voz alta lo haría más fuerte. Desde entonces, los susurros aumentaron, formando frases incompletas, recuerdos fragmentados y despedidas que nunca llegaron a pronunciarse cuando aún estaban vivos. El peso emocional era insoportable. La caja comenzó a aparecer abierta cada vez con más frecuencia. Ya no recordaba haberla cerrado. A veces encontraba la tapa completamente retirada, como si algo hubiera salido y regresado antes de que despertara. El aire alrededor se volvía helado, y los relojes dejaban de avanzar durante minutos enteros. El tiempo parecía doblarse cerca de ella, como si para algo atrapado, los años no significaran nada. Empecé a comprender que los objetos no guardan espíritus por accidente. Permanecen cuando alguien muere sin terminar algo, cuando la memoria se aferra a lo único cercano. La caja no era una prisión, era un ancla. Y yo me había convertido en el siguiente punto de apoyo. Cada recuerdo que perdía dejaba espacio para otro que no me pertenecía. Mi propia historia comenzaba a sentirse lejana, borrosa, reemplazable. Una madrugada escuché pasos salir de la habitación mientras yo permanecía inmóvil en la cama. No me atreví a seguirlos. Sabía que si lo hacía, vería algo usando mi forma o probando cómo moverse en el mundo otra vez. El silencio posterior fue peor que cualquier ruido, porque entendí que ya no estaba limitado a la caja. Algo había aprendido suficiente para empezar a existir fuera de ella. Desde entonces mantengo el objeto cerrado, aunque sé que no sirve de nada. A veces encuentro huellas en el polvo que se alejan hacia la puerta principal y regresan antes del amanecer. Nunca falta nada en la casa, pero cada día siento que sobra algo invisible. Una presencia que ocupa espacio sin ser vista. Algo que espera el momento exacto para no necesitar el objeto nunca más. No cuento esto para que me crean. Lo cuento porque algunos objetos no deberían abrirse, aunque parezcan vacíos. Algunos contienen recuerdos que siguen buscando a alguien que los sostenga. Y cuando finalmente lo encuentran, no se van. Permanecen aprendiendo, imitando, esperando. Por eso nunca digo mi nombre, porque a veces
Cuando alguien lo pronuncia cerca de la caja, otra voz responde primero. Me llamo Antonio y nunca pensé que algo tan simple como contestar una llamada cambiaría mi vida. Trabajo de noche y estoy acostumbrado al silencio, por eso recuerdo perfectamente la primera vez que sonó el teléfono con un número imposible. Era el número de mi padre, desconectado desde hacía 3 años. Pensé que era un error del sistema hasta que escuché su respiración al otro lado antes de que hablara. La voz era idéntica, no solo el tono, también las pausas y la forma en que pronunciaba mi nombre cuando quería que lo escuchara con atención. Dijo algo que nadie más sabía, un recuerdo de mi infancia que jamás conté. Sentí un frío inmediato recorrerme el cuerpo. Intenté convencerme de que alguien estaba imitando su voz, pero la llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Durante días no volvió a ocurrir nada y empecé a pensar que lo había imaginado por cansancio. Hasta que volvió a llamar a la misma hora exacta. Esta vez no dijo mi nombre. Solo preguntó por qué no había ido a verlo. El lugar que mencionó era una carretera abandonada donde solíamos detenernos cuando yo era niño. Nadie más conocía ese sitio. Sentí que algo estaba recordando por él. Comencé a revisar registros telefónicos buscando una explicación lógica. El número aparecía como inexistente, sin compañía ni ubicación. Aún así, las llamadas seguían llegando cada noche. Siempre breves, siempre con detalles personales imposibles de conocer. La voz parecía triste, como si estuviera atrapada en algún lugar. Poco a poco dejé de sentir miedo y empecé a sentir culpa por no responder. Una madrugada la voz cambió ligeramente. Seguía siendo mi padre, pero había algo más detrás. Un eco extraño que repetía ciertas palabras con un segundo de retraso. Me pidió que fuera solo, que no le dijera a nadie. Dijo que el tiempo era diferente donde estaba y que necesitaba ayuda para salir. Esa frase se quedó en mi cabeza todo el día, repitiéndose sin descanso. Algo no encajaba. Intenté ignorarlo, pero los recuerdos comenzaron a aparecer sin control. Momentos que había olvidado regresaban con claridad absoluta después de cada llamada. Olores, sonidos, conversaciones completas. Era como si cada vez que contestaba, algo se acomodara dentro de mi mente. Empecé a esperar el teléfono en lugar de temerlo. La necesidad de escuchar esa voz se volvió más fuerte que la duda. Una noche la llamada duró más tiempo. La voz comenzó a describir mi departamento con exactitud, mencionando objetos que estaban fuera de su vista. Sentí que alguien me observaba desde algún lugar imposible. Cuando pregunté cómo podía saberlo, guardó silencio unos segundos antes de responder que llevaba mucho tiempo conmigo. Esa respuesta me hizo colgar inmediatamente. No pude dormir después. Los días siguientes fueron peores. Otros números desconocidos comenzaron a llamar, todos desconectados según los registros. En cada llamada escuchaba voces familiares, personas que habían muerto años atrás. Todos decían cosas distintas, pero siempre terminaban igual, pidiéndome que fuera al mismo lugar. La coincidencia era demasiado precisa para ser casualidad. Algo estaba organizando aquello. Empecé a notar cambios en mi memoria. Recordaba conversaciones con mi padre después de su muerte, momentos que nunca ocurrieron pero que se sentían reales. La línea entre recuerdo y llamada comenzó a confundirse. A veces despertaba con el teléfono en la mano sin recordar haber contestado. Revisaba el historial, y ahí estaba la duración de la llamada. Cada vez más larga, cada vez más cercana. Una noche escuché mi propia voz en la llamada antes de contestar. Decía exactamente lo que yo iba a decir segundos después. El miedo se convirtió en certeza. No era comunicación, era repetición. Algo estaba aprendiendo cómo sonábamos, cómo hablábamos, cómo recordábamos. Y mientras más contestaba, más perfecta se volvía la imitación. Sentí que ya no sabía quién estaba escuchando a quién. Decidí conducir hasta la carretera durante el día para terminar con la obsesión. El lugar seguía abandonado, silencioso, exactamente como lo recordaba. Sin embargo,
El teléfono perdió señal apenas llegué. Sentí una presión extraña en los oídos, como si el sonido desapareciera por completo. Me fui rápidamente convencido de que todo era sugestión. Esa misma noche la llamada regresó. La voz sonaba más clara ahora, menos humana. Dijo que había estado esperándome ahí, que había llegado tarde. Me describió estacionando el auto esa tarde, aunque nadie estaba cerca. Comprendí entonces que las llamadas no venían del pasado, sino de algo que me seguía desde antes. La sensación de estar siendo guiado empezó a volverse insoportable. Ya no parecía una coincidencia. Las llamadas comenzaron a ocurrir incluso cuando el teléfono estaba apagado. Escuchaba el tono desde otra habitación, y al revisarlo no había nada registrado. Aún así, la voz continuaba en mi cabeza después, repitiendo instrucciones simples. Dormía cada vez menos y pensaba constantemente en regresar a la carretera. La idea se sentía inevitable, como si ya hubiera decidido antes. Una madrugada la voz dejó de fingir completamente. Ya no sonaba triste ni familiar. Seguía usando las palabras de mi padre, pero sin emoción alguna. Me dijo que las voces necesitaban un lugar desde donde hablar y que alguien siempre debía responder primero. Sentí un miedo distinto, más profundo, al entender que quizá nunca había hablado con él realmente. Algo solo usaba su recuerdo. Intenté cambiar de número, apagar todo, alejarme del teléfono, pero las llamadas continuaron. Sonaban desde teléfonos públicos, radios apagados, incluso desde la televisión sin señal. Siempre la misma petición, siempre el mismo lugar. Empecé a sentir que resistirme solo alargaba algo inevitable. Cada llamada duraba más, y el silencio entre palabras se hacía más pesado. Algo esperaba paciencia. Una noche escuché algo diferente antes de que la voz hablara. No era respiración, era movimiento, como si varias personas estuvieran muy cerca del micrófono. Cuando finalmente habló, dijo que ya casi podía verme. Sentí un terror inmediato, porque yo estaba solo. Apagué el teléfono, pero volvió a encenderse solo segundos después. La llamada continuaba sin importar lo que hiciera. El último recuerdo claro de esa etapa fue la voz diciéndome que ya estaba listo para entender, que las llamadas no buscaban traer a nadie de regreso, sino abrir un camino. Pregunté para quién. Hubo un silencio largo, pesado, antes de responder que para quién aceptara ir primero. Colgué, pero supe que esa noche no terminaría igual que las anteriores. Algo había cambiado definitivamente. Esa madrugada el teléfono sonó una sola vez. Cuando contesté, no hubo voz, solo el sonido del viento y pasos sobre grava. Reconocí inmediatamente la carretera. Sin pensar, tomé las llaves y salí. Durante el trayecto sentí una calma extraña, como si todo estuviera decidido desde antes. El miedo había desaparecido, reemplazado por una sensación de destino inevitable. Ya no dudaba. Al llegar, el lugar estaba completamente oscuro. El teléfono volvió a sonar en mi mano aunque no había señal. Contesté y escuché múltiples voces hablando al mismo tiempo, todas conocidas, todas pidiendo lo mismo. Avancé sin saber por qué, guiado solo por el sonido. Entonces comprendí que ninguna voz pedía ayuda. Todas estaban llamando a alguien más. Y esa vez no era a mí. Cuando el silencio regresó, entendí que algo había terminado. El teléfono se apagó definitivamente y la carretera quedó vacía. Pensé que todo había acabado hasta que regresé a casa y encontré llamadas perdidas hechas desde mi propio número durante toda la noche. Todas registradas mientras yo estaba conduciendo. Fue entonces cuando supe que la historia apenas empezaba. Las llamadas comenzaron de nuevo al día siguiente, pero esta vez yo no era quien contestaba primero. Personas que conocía empezaron a preguntarme por qué los había llamado durante la madrugada. Decían que mi voz sonaba distante, como si hablara desde un lugar sin eco. No recordaba haber hecho ninguna llamada. Revisé el historial y todas salían desde mi teléfono. No pude explicarlo. Con el paso de los días entendí algo peor. Las personas que recibían mis llamadas comenzaban a contar recuerdos que nunca me habían dicho antes,
secretos que solo compartían conmigo después de hablar conmigo esa noche. Era el mismo patrón, la misma forma en que empezó conmigo. Comprendí que las voces ya no necesitaban números desconectados para comunicarse. Ahora usaban el mío. Intenté destruir el teléfono, pero las llamadas continuaron desde otros dispositivos cercanos. Radios, relojes digitales, incluso el sistema del auto encendiéndose solo. Siempre mi voz al otro lado, diciendo las palabras exactas que alguna vez escuché. La invitación seguía siendo la misma. Ir a un lugar específico, escuchar, responder, dejar que alguien más cruzara primero. Una noche contesté sin querer mientras dormía. Escuché mi propia voz hablando con alguien desconocido, repitiendo los recuerdos que más me dolían. Comprendí que ya no estaba siendo llamado. Ahora era parte de lo que llamaba. Algo había aprendido a usarme como puente, como puerta abierta hacia otros, y cada persona que respondía hacía la señal más fuerte. No había forma de detenerlo. Lo último que entendí fue lo más simple. Las voces nunca fueron de los muertos. Solo usaban sus recuerdos porque nadie ignora una voz conocida. Ahora, cuando el teléfono suena y alguien responde, escucho el mismo silencio que escuché aquella primera noche. Y siempre digo lo mismo antes de colgar, que no tengan miedo, que solo vayan al lugar indicado. Siempre alguien acepta. Me llamo Santiago y nunca creí en la reencarnación hasta que empecé a recordar cosas que no podían pertenecerme. No eran sueños ni imaginaciones, eran recuerdos completos con emociones reales, lugares que nunca visité y personas que sentía haber amado antes de conocerlas. Al principio pensé que era estrés, pero las imágenes regresaban cada noche con más claridad, como si alguien insistiera en que no olvidara algo importante. La primera vez que supe que algo estaba mal fue al reconocer una casa que jamás había visto. Pasé frente a ella por casualidad y sentí una certeza absoluta de haber vivido ahí. Sabía dónde crujían las escaleras y qué ventana no cerraba bien. Cuando pregunté al dueño cuánto tiempo llevaba construida, mencionó una fecha anterior a mi nacimiento. Sentí un vacío extraño, como si mi memoria estuviera equivocada. Los recuerdos comenzaron a mezclarse con mi vida diaria. A veces respondía a nombres que no eran el mío, o recordaba discusiones que nunca tuve. Lo más inquietante era la sensación de nostalgia por personas inexistentes. Sentía pérdidas que no podía explicar. Cada vez que intentaba ignorarlo, aparecían nuevas imágenes, más intensas, más cercanas, como si alguien intentara regresar a través de mí. Una noche soñé con mi propia muerte. No era una pesadilla común, era demasiado detallada. Sentí el dolor, el frío, el momento exacto en que dejaba de respirar. Desperté con lágrimas sin saber por qué. Días después, encontré una noticia antigua que describía un accidente idéntico al que había visto. El nombre de la víctima no era el mío, pero su rostro me resultó dolorosamente familiar. Empecé a investigar obsesivamente. Historias de personas que recordaban vidas pasadas, casos documentados, teorías sobre memoria residual. Nada explicaba lo que me ocurría, porque los recuerdos no parecían completos. Eran fragmentos inconclusos, finales abruptos, vidas que terminaban antes de tiempo. Comprendí que no estaba recordando una vida anterior, sino varias, todas interrumpidas. Con el tiempo aparecieron sensaciones físicas. Dolores repentinos en lugares donde nunca me había lesionado. Cicatrices inexistentes que podía sentir aunque no estuvieran en mi piel. Era como si mi cuerpo recordara heridas ajenas. Empecé a temer dormir, porque cada noche despertaba sintiéndome menos yo y más alguien que no lograba identificar completamente. Algo no había terminado bien. Un día escuché mi nombre en la calle con una voz desconocida. Cuando volteé, nadie estaba mirándome. Sin embargo, sentí un reconocimiento inmediato, como si alguien esperara que lo recordara. Esa sensación se repitió en otros lugares, siempre acompañada por una tristeza profunda.
Era la impresión constante de haber fallado en algo importante que no lograba comprender todavía. Los sueños comenzaron a cambiar. Ya no veía muertes lejanas, sino intentos de empezar de nuevo. Personas despertando confundidas, olvidando quiénes eran, viviendo vidas que no parecían encajarles. Siempre terminaban igual, con miedo y confusión antes de desaparecer. Al despertar entendí algo inquietante. Ninguno de esos recuerdos llegaba a una vejez natural. Todos terminaban antes. Empecé a notar patrones, fechas repetidas, lugares similares, accidentes casi idénticos, como si algo intentara repetir el mismo proceso una y otra vez sin lograr completarlo. La idea me obsesionó. ¿Y si no eran reencarnaciones normales? ¿Y si eran intentos fallidos? Pensar eso provocó una angustia difícil de describir, porque significaba que el error todavía continuaba. Una madrugada desperté diciendo un nombre que no conocía. Lo repetí varias veces antes de darme cuenta. Sentí un dolor intenso en el pecho y una certeza imposible. Esa persona había sido yo antes, no en sentido espiritual, sino literal, como si mi conciencia hubiera pasado de un cuerpo a otro sin lograr adaptarse completamente. Esa idea no me dio paz. Me llenó de terror. Las voces comenzaron después. No eran externas, sino pensamientos que no reconocía como propios. Opiniones, recuerdos, emociones que aparecían sin aviso. A veces discutían entre sí dentro de mi cabeza. No eran muchas, pero suficientes para hacerme dudar de mi identidad. Empecé a sentir que no estaba viviendo una vida nueva, sino continuando algo que nunca había terminado correctamente. Intenté ignorarlo y seguir con mi rutina, pero las fallas se volvieron más evidentes. Olvidaba mi edad, confundía fechas, reaccionaba con emociones que no correspondían al momento. Personas cercanas notaron el cambio. Yo también. Había momentos en los que no me reconocía en el espejo, como si mi expresión perteneciera a alguien más. Cada día se volvía más difícil sostener una sola versión de mí. Una noche soñé con un lugar completamente oscuro donde varias personas esperaban en silencio. No hablaban, solo observaban. Sentí que todos me conocían. Cuando intenté acercarme, uno de ellos susurró que todavía no era mi turno de olvidar. Desperté con una sensación de urgencia inexplicable, como si algo estuviera acercándose rápidamente a su final inevitable. Comencé a temer dormir porque cada despertar traía recuerdos nuevos. Algunos eran felices, lo que los hacía más dolorosos. Familias que no eran mías, hijos que nunca tuve, vidas completas que desaparecían al abrir los ojos. Comprendí que no estaba recuperando memorias, sino perdiéndolas otra vez. Cada día olvidaba algo propio mientras algo ajeno ocupaba su lugar lentamente. El miedo cambió cuando entendí que los recuerdos no llegaban al azar. Siempre aparecían después de momentos de peligro, como si algo se preparara para reemplazarme. La idea surgió sola. Quizá cada vez que una vida terminaba antes de tiempo, algo intentaba comenzar de nuevo usando lo que quedaba disponible. Y yo estaba empezando a quedarme sin espacio propio. Una tarde sufrí un accidente menor. Nada grave, pero al despertar en el hospital sentí una calma extraña. Durante unos segundos no recordé quién era Santiago. El nombre tardó en regresar. Ese instante fue suficiente para entender que el proceso ya había ocurrido antes, varias veces, y que cada intento dejaba restos dentro del siguiente. Yo era la acumulación de todos ellos. Las noches siguientes fueron silenciosas, sin sueños, sin voces. Esa calma resultó más aterradora que todo lo anterior. Era la sensación de que algo finalmente había terminado de prepararse. Empecé a notar pequeños cambios en mis gustos, en mi forma de hablar, en mis reacciones. No eran grandes diferencias, pero suficientes para hacerme sentir desplazado dentro de mi propia vida. Una madrugada desperté convencido de que debía ir a un lugar que no conocía conscientemente. Conducí sin pensar hasta llegar a un cementerio antiguo. No recordaba haber estado ahí, pero sabía exactamente hacia dónde caminar. Frente a una tumba sin nombre sentí un reconocimiento absoluto.
Comprendí que no era la primera vez que estaba parado en ese mismo sitio. El aire se volvió pesado y los recuerdos llegaron todos al mismo tiempo. Vidas incompletas, muertes abruptas, intentos de empezar otra vez sin lograr encajar. Sentí que todas esas versiones de mí estaban superpuestas, esperando algo. Entonces entendí que el problema nunca había sido recordar demasiado, sino no haber terminado ninguna vida correctamente. Algo seguía intentando corregirlo. Esa noche regresé a casa sabiendo que algo cambiaría pronto. La sensación era clara, inevitable, como cuando se acerca el final de algo que lleva mucho tiempo ocurriendo. Me dormí con la certeza de que al despertar ya no sería exactamente la misma persona. Y por primera vez, el miedo no era morir, sino continuar existiendo de la forma equivocada otra vez. Desperté sin reconocer la habitación. Sabía cómo moverme en ella, pero no recordaba haber vivido ahí. Mi nombre tardó en aparecer, y cuando lo hizo, sonó incorrecto. Sentí recuerdos ordenándose dentro de mi cabeza, como piezas acomodándose después de mucho tiempo. Comprendí que algo había logrado estabilizarse finalmente. El problema era que no sabía si ese algo seguía siendo yo. Las personas cercanas comenzaron a decir que estaba diferente, más tranquilo, más seguro, como si algo hubiera encajado por fin. Yo también lo sentía, pero esa calma tenía un costo. Los recuerdos de mi infancia empezaron a desaparecer lentamente. Intenté aferrarme a ellos, pero se desvanecían con facilidad. Era como si otra vida estuviera ocupando el espacio disponible sin resistencia. Una noche soñé nuevamente con el lugar oscuro. Esta vez no había nadie esperando. Solo quedaba una sensación de ausencia, como si todos hubieran logrado irse finalmente. Entendí entonces que las reencarnaciones fallidas no desaparecían. Se acumulaban hasta que una lograba sostenerlas todas sin romperse. Y esa vida resultante ya no pertenecía a una sola persona. Con el tiempo dejé de sentir conflicto interno. Las voces desaparecieron. Los recuerdos dejaron de mezclarse. Todo se volvió coherente, estable, demasiado estable. Fue entonces cuando comprendí lo verdaderamente aterrador. La personalidad que ahora vivía mi vida no era la original, era la que había sobrevivido después de que todas las demás fallaran. Santiago había sido solo uno más. Lo último que recuerdo con claridad es mirar una fotografía antigua donde aparecía sonriendo. Reconocí el rostro, pero no la emoción. Sentí la misma distancia que se siente al ver a un desconocido. Entonces entendí el final real del proceso. Las reencarnaciones no buscan empezar de nuevo. Buscan encontrar un cuerpo que aguante quedarse, y esta vez, finalmente, alguien lo logró. Me llamo Alfonso Ugalde, tengo 50 años y durante más de 2 décadas trabajé como administrativo en una clínica psiquiátrica privada. Nunca fui médico ni terapeuta, solo alguien encargado de archivos y horarios, pero eso me permitió ver cosas que otros no notaban. Todo comenzó cuando pacientes completamente estables empezaron a empeorar después de asistir con el mismo psiquiatra. Al principio parecía coincidencia, hasta que dejó de serlo. El doctor llegó recomendado por la dirección, con un historial impecable y resultados que prometían tratamientos innovadores. Era tranquilo, educado y hablaba poco. Demasiado poco para alguien cuya profesión consistía en escuchar problemas ajenos. Los pacientes salían de su consulta visiblemente alterados, aunque aseguraban que él casi no hablaba durante las sesiones. Solo escuchaba, observando sin parpadear. Las primeras semanas nadie sospechó nada. Los expedientes mostraban recaídas normales, ansiedad, insomnio, episodios de paranoia. Pero había algo extraño en los reportes. Los síntomas aparecían de forma casi idéntica entre pacientes que no tenían relación entre sí. Mismos miedos, mismas frases, mismos silencios prolongados. Era como si todos comenzaran a pensar de la misma manera después de verlo. Una enfermera comentó que algunos pacientes afirmaban sentirse observados incluso después de salir de la consulta. Decían que el doctor
Recordaba detalles que nunca habían mencionado en voz alta. Pensé que era sugestión hasta que escuché a un paciente repetir exactamente las palabras que otro había dicho días antes. No se conocían, nunca habían coincidido en la clínica. Algo se estaba repitiendo. Comencé a revisar grabaciones de seguridad por simple curiosidad. Las cámaras no tenían audio, pero mostraban algo inquietante. Durante las sesiones, el doctor permanecía casi inmóvil mientras el paciente hablaba. No tomaba notas, no asentía, apenas respiraba. Había momentos en los que parecía completamente ausente, como si su cuerpo estuviera ocupado por algo que solo esperaba escuchar. Con el paso de los meses, los pacientes más estables empezaron a deteriorarse con mayor rapidez que los casos graves. Personas que solo acudían por ansiedad leve desarrollaban crisis profundas después de pocas sesiones. Algunos abandonaban el tratamiento repentinamente, otros pedían no volver a verlo sin poder explicar por qué. Todos coincidían en una sensación: algo los había entendido demasiado bien. Una noche revisando expedientes encontré anotaciones que no pertenecían a ningún formato clínico. Frases incompletas, escritas con la misma letra del doctor, pero sin diagnóstico ni observaciones médicas. Solo palabras aisladas: miedo, culpa, pérdida, abandono. Parecían categorías más que notas, como si alguien estuviera clasificando emociones humanas en lugar de tratarlas. Eso me inquietó más de lo esperado. Decidí observar una sesión desde el monitor interno utilizado para supervisión médica. No había sonido, pero la imagen fue suficiente. El paciente hablaba desesperado mientras el doctor permanecía inmóvil, inclinado ligeramente hacia adelante. En un momento, ambos dejaron de moverse al mismo tiempo. El paciente comenzó a llorar sin razón aparente. El doctor sonrió apenas, por primera vez. Después de esa sesión, el paciente fue internado por un episodio psicótico severo. Lo extraño fue que describía pensamientos que jamás había tenido antes. Decía que alguien estaba aprendiendo cómo hacerle daño desde dentro. Escuchar eso me provocó un mal presentimiento difícil de ignorar. Empecé a sentir que el problema no era lo que el doctor decía, sino lo que escuchaba atentamente. Las cámaras revelaron otro detalle inquietante. Cuando los pacientes salían del consultorio, el doctor permanecía sentado varios minutos sin moverse. Su expresión cambiaba lentamente, como si estuviera recordando algo nuevo. Luego anotaba una sola palabra y cerraba el expediente. Nunca más volví a escribir sobre ese paciente. Era como si ya hubiera obtenido lo que necesitaba. Con el tiempo noté cambios en el personal. Enfermeras evitando pasar cerca de su consultorio, silencios incómodos cuando él aparecía en los pasillos. Nadie podía explicar exactamente qué les incomodaba. Solo decían que su presencia resultaba pesada, como si la conversación continuara incluso cuando no hablaba. Yo mismo empecé a sentir ansiedad al cruzarlo, sin razón clara. Un paciente logró grabar parte de una sesión con su teléfono oculto. El audio era casi silencio absoluto durante varios minutos. Solo se escuchaba la respiración del doctor, lenta y constante. De pronto el paciente comenzó a hablar solo, respondiendo preguntas que nunca se hicieron en voz alta. Cuando escuché la grabación sentí un escalofrío. Parecía una conversación sin palabras. Las recaídas comenzaron a volverse más violentas. Personas tranquilas mostraban ataques de ira, miedo extremo o conductas autodestructivas. Todos describían la misma sensación previa: haber sido comprendidos completamente, como si alguien hubiera encontrado exactamente dónde presionar para romperlos. Empecé a preguntarme si aquello seguía siendo un tratamiento o algo muy distinto. Una madrugada revisé grabaciones antiguas anteriores a su llegada. Los pacientes que luego empeoraron aparecían normales, incluso mejorando. El cambio siempre ocurría después de la tercera sesión con él. Nunca antes, nunca después. Era un patrón demasiado preciso para ignorarlo. Sentí por primera vez que lo que ocurría no tenía explicación médica ni psicológica convencional. Intenté hablar con la dirección, pero desestimaron mis preocupaciones. Los números mostraban aumento de ingresos y tratamientos prolongados. Para ellos,
era éxito profesional. Esa respuesta me dejó inquieto, porque significaba que nadie quería mirar demasiado de cerca. A partir de ese momento comencé a sentir que yo también estaba siendo observado cuando revisaba los archivos. Una tarde el doctor se acercó a mi escritorio sin hacer ruido. Me preguntó si dormía bien. No recordaba haber hablado nunca con él antes. Su mirada era fija, demasiado tranquila. Respondí que sí, pero sentí que no me creía. Sonrió levemente y se fue sin decir nada más. Esa noche tuve la sensación constante de que alguien escuchaba mis pensamientos antes de que los terminara. Los días siguientes empecé a olvidar cosas simples. Contraseñas, fechas, nombres de pacientes que conocía desde años atrás. Al revisar los expedientes descubrí que había empezado a escribir palabras sueltas sin recordar haberlo hecho. Eran las mismas categorías que aparecían en sus notas. Comprendí entonces algo inquietante. No solo observaba a los pacientes, también aprendía del personal. Una enfermera renunció después de afirmar que el doctor no hacía preguntas porque ya sabía las respuestas. Decía que durante las sesiones sentía que algo dentro de ella hablaba sin permiso. Nadie tomó en serio su explicación. Yo sí, porque comenzaba a sentir algo similar cuando intentaba dormir. Pensamientos que no reconocía aparecían sin razón aparente. Algo estaba cambiando. Revisando una última grabación noté algo que antes había pasado por alto. En ciertos momentos, el reflejo del doctor en el vidrio no coincidía exactamente con sus movimientos. Era un desfase mínimo, casi imperceptible, pero constante, como si algo aprendiera a usar su cuerpo con un ligero retraso. Esa imagen me dejó claro que el problema nunca fue humano. Esa noche entendí que todos los pacientes compartían algo más. Después de empeorar, dejaban de hablar del doctor, como si olvidaran quién había iniciado el cambio. El único que recordaba demasiado era yo, y mientras revisaba los archivos, comprendí que llevaba semanas escribiendo notas que no recordaba haber redactado. Todas terminaban con la misma frase incompleta. Ya aprendió suficiente. Intenté dejar el trabajo, pero algo me detenía cada vez que llenaba la renuncia. Sentía una necesidad inexplicable de volver a revisar los expedientes, de seguir observando, como si entender lo que ocurría fuera más importante que escapar. Empecé a notar que el doctor ya no recibía tantos pacientes nuevos. Pasaba más tiempo caminando por la clínica, escuchando conversaciones ajenas sin intervenir. Una noche revisé las cámaras en tiempo real y lo vi sentado solo en su consultorio, mirando directamente hacia la lente. Permaneció así varios minutos sin moverse. Luego sonrió lentamente. En ese momento comprendí que sabía que yo estaba observando. Sentí un miedo profundo, porque su expresión no era de amenaza, sino de reconocimiento, como si finalmente hubiera encontrado algo útil en mí. Los pacientes comenzaron a mejorar repentinamente. Crisis que desaparecían sin explicación, síntomas que se detenían de un día para otro. La clínica celebró los resultados, pero yo entendí lo que significaba. Ya no necesitaba aprender de ellos. Había terminado de hacerlo. Y cuando revisé mi propio expediente descubrí algo imposible. Llevaba meses registrado como paciente activo. Las notas clínicas describían mis miedos con precisión absoluta, incluso aquellos que nunca había dicho en voz alta. La última anotación estaba firmada por él, pero escrita con mi letra. Decía que el proceso de aprendizaje había concluido y que el siguiente paso era observar desde dentro. En ese momento recordé todas las conversaciones recientes donde yo había estado escuchando sin hablar. Ahora sigo trabajando en la clínica. Los pacientes hablan y yo solo escucho. A veces noto cómo empiezan a cambiar después de las sesiones, cómo descubren pensamientos que no sabían que tenían. El doctor ya no viene desde hace semanas. Nadie parece recordarlo. Pero cuando me miro en el reflejo del vidrio, mis movimientos siempre tardan un segundo en coincidir conmigo, y sigo aprendiendo.